Mi nombre es Carolina, y esta es la historia de cómo una noche inesperada cambió todo. Mi matrimonio con Andrés había sido estable durante años, pero la rutina, el trabajo y la vida misma se encargaron de apagar la chispa que una vez tuvimos. Me sentía atrapada en una monotonía que parecía inquebrantable, hasta que mis amigas me convencieron de salir a bailar una noche de viernes. Solo será una salida inocente, me dijeron, una noche para despejar la mente. Acepté a regañadientes, sin imaginar que esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Me puse un vestido negro ajustado, sencillo pero favorecedor, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros. Era un vestido que no usaba desde hacía tiempo, uno que solía hacerme sentir segura y atractiva. Me maquillé con delicadeza, destacando mis ojos con un ligero ahumado y aplicando un labial rojo suave. Quería sentirme bien, aunque solo fuera por una noche. Cuando llegamos al club, la atmósfera me envolvió de inmediato. La música vibrante, las luces tenues y el aroma a perfume y madera pulida creaban un ambiente electrizante. El lugar estaba lleno de parejas bailando, sus cuerpos moviéndose en sincronía con los ritmos latinos. Algo dentro de mí despertó, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Mientras mis amigas y yo tomábamos unas copas, un hombre alto y de porte elegante se acercó a nuestra mesa. Su sonrisa era segura, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que no pude ignorar. Vestía una camisa blanca ligeramente desabotonada y unos pantalones oscuros que destacaban su figura atlética. ¿Bailas?, me preguntó, extendiendo su mano hacia mí con una seguridad que me dejó sin aliento. Dudé por un momento, recordando que tenía un anillo en mi dedo, pero antes de que pudiera responder, mis amigas me empujaron suavemente hacia él, riendo y animándome. Solo es un baile, pensé, aceptando su mano y dejando que me guiara a la pista. Desde el primer acorde de la canción, supe que algo especial estaba sucediendo. Su mano firme en mi cintura me atrajo suavemente hacia él, mientras nuestras manos se entrelazaban con una naturalidad sorprendente. El calor de su cuerpo se transmitía a través de la tela ligera de mi vestido, y el suave roce de sus dedos en mi espalda hizo que mi piel se erizara. ¿Cómo te llamas?, preguntó, inclinándose lo suficiente para que su voz se mezclara con la música. Carolina, respondí, sintiendo cómo mi voz salía más suave de lo que esperaba. Encantado, Carolina. Soy Miguel. Sonreí nerviosamente, tratando de concentrarme en los pasos del baile, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Su mirada era intensa, segura, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. A medida que la canción avanzaba, nuestros cuerpos se acercaban más, siguiendo el ritmo de la música con una sincronía que parecía casi natural. «Bailas muy bien», comentó, con una sonrisa que revelaba una confianza despreocupada. «Tú también», respondí, sintiéndome cada vez más cómoda entre sus brazos. La salsa dio paso a una bachata lenta, y antes de que pudiera procesarlo, sus manos se deslizaron suavemente hacia la parte baja de mi espalda, guiándome con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Sentí cómo su pierna se interponía ligeramente entre las mías mientras girábamos, creando un roce que me hizo perder la concentración por un instante. «Relájate», susurró en mi oído, su voz suave y segura. Sin poder evitarlo, cerré los ojos y dejé que me guiara. La calidez de su aliento rozando mi piel, la firmeza de sus manos y la manera en que su cuerpo se movía en perfecta armonía con el mío me hicieron olvidarlo todo. El mundo exterior dejó de existir. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir el roce de su mejilla contra la mía. Había algo profundamente íntimo en la forma en que nos movíamos,
en la manera en que nuestras respiraciones se entrelazaban con la música. Sentía una corriente de deseo creciendo dentro de mí, una chispa que se había encendido desde el primer momento en que tomé su mano. Cuando la canción terminó, nuestros cuerpos permanecieron juntos por un instante más, como si ninguno de los dos quisiera romper ese hechizo. Su mano aún descansaba en mi cintura, su pulgar trazando círculos lentos y deliberados. Sus ojos no se apartaban de los míos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva, deseada, como si fuera la única persona en esa pista de baile. ¿Otra?, preguntó, sin dejar de mirarme. Sin decir nada, asentí, dejándome llevar por él una vez más. La música seguía resonando en el fondo, pero ahora era un eco distante, casi irrelevante, frente al torbellino de emociones que me invadía. Miguel entrelazó sus dedos con los míos, mientras me guiaba a través de la pista, abriéndose paso entre la multitud con una seguridad que me dejaba sin aliento. No podía apartar la mirada de su espalda ancha, de la firmeza con la que me sostenía sin decir una palabra. Llegamos a un rincón semioscuro, lejos de las miradas curiosas, donde las luces tenues apenas alcanzaban a iluminar nuestras siluetas. El murmullo de conversaciones y la música todavía se escuchaban a lo lejos, como un recuerdo lejano de dónde estábamos, pero en ese momento, lo único real era él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. Nos quedamos frente a frente, mirándonos en silencio, como si ambos supiéramos que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Mis manos temblaban ligeramente, pero no era miedo lo que sentía, sino anticipación. Mi respiración era errática, igual que la suya, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, cargado de electricidad. Miguel deslizó lentamente su mano por mi mejilla, trazando el contorno de mi rostro con la yema de sus dedos. Su toque era suave, casi reverente, pero al mismo tiempo intenso, como si quisiera memorizar cada línea, cada detalle. El primer contacto fue lento, casi tímido, como un experimento cargado de tensión. Sentí su respiración cálida mezclarse con la mía, mientras su mano se deslizaba por mi espalda, deteniéndose justo en la curva de mi cintura. Mi cuerpo respondió instintivamente, acercándose más, como si esa proximidad fuera la única respuesta posible. Cuando sus labios presionaron los míos con más intensidad, sentí una descarga eléctrica recorrerme. El beso se volvió más profundo, más decidido, como si ya no pudiéramos contenernos. Mis manos, que hasta entonces habían estado apoyadas suavemente en su pecho, se deslizaron hacia su cuello, entrelazándose en su cabello con un movimiento instintivo, atrayéndolo aún más cerca. Sus manos exploraban mi espalda con una mezcla de firmeza y ternura, guiándome contra la pared cercana, atrapándome entre su cuerpo y la fría superficie detrás de mí. La sensación de estar completamente envuelta por él, rodeada por su calor y su intensidad, me hizo perder la noción del tiempo y del lugar. Solo existíamos nosotros dos, inmersos en ese momento que parecía suspendido en el aire. Miguel se apartó ligeramente, sus labios aún rozando los míos, como si no pudiera alejarse del todo. «Eres increíble», murmuró, su voz cargada de admiración y deseo genuino. No pude responder, todavía atrapada en el hechizo de su mirada, en la manera en que sus manos descansaban con tanta seguridad en mi cintura, como si ese fuera su lugar natural. Volvió a besarme, esta vez con una pasión desbordante, hundiendo sus dedos en mi cabello, mientras sus labios se movían con urgencia sobre los míos. Su beso era una mezcla perfecta de hambre y delicadeza, como si quisiera saborearme lentamente, pero al mismo tiempo no pudiera esperar más.
Mis manos recorrieron sus hombros y descendieron por su pecho, sintiendo cada músculo bajo la tela de su camisa. Su cuerpo se tensó bajo mi toque, respondiendo de una manera que solo intensificó mi deseo. El latido de mi corazón resonaba con fuerza en mis oídos, cada fibra de mi ser completamente alerta y viva. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto insuficiente. Sus ojos seguían fijos en los míos, oscuros y llenos de una intensidad que me hizo temblar de nuevo. No hubo necesidad de palabras. Lo que estaba sucediendo entre nosotros iba más allá de cualquier explicación lógica. En ese rincón apartado, bajo la tenue luz del club, me sentí más viva que nunca, más conectada conmigo misma de una manera que no había experimentado en años. Había cruzado una línea, una que nunca pensé que atravesaría, pero en ese momento, con sus manos aún firmemente sujetándome, no había espacio para la culpa, solo para el deseo puro y la libertad de dejarme llevar. Sin soltar mi mano, Miguel acarició mi mejilla una vez más, sonriendo levemente como si comprendiera todo lo que estaba sintiendo. «Si me detengo ahora, no podré olvidarte», dijo con sinceridad, su voz cargada de emoción contenida. «Entonces no te detengas», respondí, sorprendida por la seguridad de mis propias palabras. Miguel aún sostenía mi mano con firmeza, sus dedos entrelazados con los míos, como si temiera que pudiera cambiar de opinión en cualquier momento. Su mirada seguía fija en mí, intensa, cargada de una pregunta silenciosa que flotaba en el aire. «Ven conmigo», susurró, su voz ronca pero llena de seguridad. No era una orden, sino una invitación que dejaba claro que yo tenía el control. Mi corazón latía desbocado mientras procesaba sus palabras. Todo lo que había sucedido hasta ese momento había sido una vorágine de emociones y deseo, algo que nunca planeé, pero que tampoco podía ignorar. Decir que no habría sido lo correcto, lo esperado, pero nada en esa noche se había desarrollado según lo previsto. Sin apartar la mirada de sus ojos, asentí lentamente, sintiendo cómo una ola de adrenalina y anticipación me invadía. Miguel esbozó una leve sonrisa, cargada de alivio y deseo reprimido. Apretó suavemente mi mano y me guió fuera del club, atravesando la pista de baile, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. La brisa nocturna acarició mi piel cuando salimos a la calle, refrescando mi rostro enrojecido por el calor del club y la intensidad del momento. Miguel llamó un taxi, abriendo la puerta para que yo subiera primero. Me deslicé en el asiento trasero mientras él se acomodaba a mi lado, manteniendo su mano en mi pierna, trazando círculos suaves con su pulgar. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el trayecto. El silencio estaba cargado de tensión y expectativa, una conexión silenciosa que no requería explicaciones. Sentía el peso de su mirada fija en mí, pero no me atreví a mirarlo hasta que el taxi se detuvo frente a un edificio moderno de líneas elegantes y minimalistas. Pagó la tarifa rápidamente y me ayudó a bajar del coche, sin soltar mi mano en ningún momento. Subimos en el ascensor. El silencio entre nosotros era ahora casi ensordecedor, lleno de una intensidad que hacía imposible pensar en cualquier otra cosa. La puerta de su apartamento se abrió con un suave clic, revelando un espacio cálido y acogedor, iluminado solo por las luces suaves del pasillo. Miguel cerró la puerta detrás de nosotros con calma, sin prisa, como si quisiera prolongar ese momento de anticipación. «¿Quieres algo de beber?», preguntó en voz baja, su tono profundo y seductor. Negué lentamente con la cabeza, incapaz de articular palabra. Mis ojos recorrieron la habitación, tomando cada detalle: el sofá amplio, los cuadros modernos en las paredes,
la suave luz cálida que bañaba todo en una atmósfera íntima. Pero lo único que realmente importaba era él, parado frente a mí con esa expresión de deseo contenido que parecía a punto de estallar. Se acercó lentamente, como si temiera asustarme. Sus dedos rozaron mi mejilla con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. Mis labios se entreabrieron, respirando con dificultad mientras él deslizaba sus manos por mis brazos, envolviéndome en un abrazo suave pero firme. «Si te sientes insegura, dime ahora», me dijo Miguel, con una voz suave pero cargada de una intensidad que hacía imposible pensar con claridad. Sus ojos oscuros, brillantes de deseo, no se apartaban de los míos mientras esperaba una respuesta. «No me detengas», respondí sin titubear, sorprendida por la seguridad en mi propia voz. Era como si algo dentro de mí se hubiera liberado, una parte que había estado escondida durante demasiado tiempo, esperando este momento para salir a la luz. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. El beso fue profundo, intenso, como si todo lo que habíamos reprimido hasta entonces estallara en un solo instante. Sus manos se deslizaron por mi rostro, aferrándome con una determinación que me hizo sentir deseada. Mis dedos se aferraron a su camisa. Sin dudarlo, deslicé mis manos hacia sus hombros y bajé lentamente, explorando la firmeza de sus brazos, mientras él me atraía aún más cerca, como si no quisiera dejar ningún espacio entre nosotros. Con un movimiento seguro, me sostuvo con fuerza antes de levantarme ligeramente y guiarme hacia el sofá. El movimiento fue fluido, natural, como si hubiéramos ensayado ese momento miles de veces. Me sentó con una delicadeza que contrastaba con la pasión que ardía en sus ojos, sin apartar sus labios de los míos. La combinación entre la firmeza de sus manos y la suavidad de sus caricias me envolvió completamente, inclinando mi cabeza hacia atrás, como si mi cuerpo respondiera por sí solo a su toque. Miguel se detuvo un instante, su respiración entrecortada en unísono con la mía. Sus manos permanecieron firmes en mi cintura mientras me observaba, sus ojos grabando cada detalle como si quisiera capturar este momento para siempre. «Eres increíble», murmuró con una voz baja, cargada de sinceridad y admiración. «No te detengas», repetí en un susurro apenas audible, perdida en la intensidad de su mirada. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios antes de volver a besarme, esta vez con una pasión renovada, como si esas palabras hubieran eliminado cualquier barrera. Sus manos exploraron mi cuerpo con una mezcla de cuidado y atrevimiento, cada movimiento una promesa de lo que estaba por venir. Mis manos, casi temblando, comenzaron a desabotonar lentamente su camisa, descubriendo la calidez de su piel bajo mis dedos. El aire entre nosotros se tornó denso, cargado de emociones y un deseo palpable que nos envolvía por completo. Los pensamientos desaparecieron, dejándome con las sensaciones, el ritmo de nuestras respiraciones, la textura de su piel, el peso de sus manos que me sostenían con firmeza. Era un instante que parecía trascender el tiempo, un espacio donde solo existíamos él y yo. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos jadeábamos, nuestras frentes tocándose suavemente en un gesto que hablaba de conexión más allá de las palabras. Nuestras manos permanecieron entrelazadas, como si ninguna fuerza pudiera separarnos de lo que acabábamos de compartir. Había una ternura en ese gesto que contrastaba con la pasión desenfrenada de los minutos anteriores, una conexión que iba más allá de lo físico. «Eres todo lo que he deseado esta noche», murmuró, con una sinceridad que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. No pude responder. No había palabras suficientes para describir lo que sentía en ese momento.
Solo podía aferrarme a él, permitiéndome disfrutar de la calidez de su abrazo, del peso de sus manos aún posadas con ternura en mi espalda. En ese instante, supe que había cruzado un umbral del que no había regreso, pero lejos de sentir miedo o culpa, me sentí libre, viva, completamente yo. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar y simplemente viví. ¿Qué les pareció esta historia llena de complicidad, deseo y confianza? Me encantaría leer en los comentarios qué opinan sobre este tipo de experiencias y, si estuvieran en una situación similar, ¿se atreverían a dar ese paso? Déjenme saber sus pensamientos, porque aquí siempre estamos para compartir fantasías y descubrir nuevos horizontes juntos.